Universidad Tecnológica de Torreón. Procesos productivos. La instrumentación es la aplicación de instrumentos de medición y control a un proceso para determinar la identidad y/o magnitud de ciertas variaciones físicas o químicas con el propósito de mantenerlas dentro de límites específicos. Objetivos de la instrumentación: la disminución de la mano de obra, el aumento de la eficiencia del proceso, el aumento de la seguridad del personal de operación, el aumento de la seguridad del equipo involucrado. La temperatura es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. Su unidad de medida es el Kelvin, con dos escalas principales, el grado Celsius y el grado Fahrenheit. La presión se define como la fuerza ejercida por un gas, un fluido o un sólido sobre una superficie por unidad de área. Su unidad de medida es el pascal. Nivel. El nivel describe el cambio del volumen sobre una superficie, ya sea líquida, sólida o de masa contenida. Sus unidades de medida son la pulgada, el pie, el metro, el litro, el galón y el metro cúbico. El flujo es la cantidad de fluido y/o volumen que pasa por un área dada en una unidad de tiempo, y este se mide en metros cúbicos por segundo. Variables mecánicas: velocidad, torque, fuerza, masa y peso. La velocidad es una magnitud física que refleja el espacio recorrido por un cuerpo en una unidad de tiempo. Su unidad de medida es el metro por segundo. El torque es la capacidad de una fuerza para producir un giro a través de un punto. La unidad de torque es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La fuerza es cualquier acción que altera el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, y su unidad de medida es el newton. La masa indica la cantidad de materia contenida en un cuerpo, y esta se mide en kilogramos. El peso es la fuerza que la gravedad ejerce sobre una masa, y esta se mide en gramos.
Variables eléctricas. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Características. Su unidad de medida son los volts. Un instrumento de medición es el multímetro. Una aplicación en la industria es la medición del voltaje en motores. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. Características. Su unidad de medida son los amperes. Un instrumento de medición es el multímetro y una aplicación a la industria es la conducción de corriente en un electroimán. ¿Cómo funciona? Quizá no lo hayáis pensado nunca, pero están ahí. Si no fuera por su zumbido, ya os habríais olvidado completamente de su existencia. El transformador. El último lugar por el que pasa la corriente eléctrica antes de colarse en tu casa. ¿Para qué sirve? ¿Estáis de broma? Intentad dominar una descarga de 25.000 voltios. Este alto voltaje es la única forma de que la corriente eléctrica recorra grandes distancias sin perder energía. Pero si dejásemos entrar 25.000 voltios en casa, no pasaría nada bueno. Las cosas se pondrían bastante feas. Los aparatos eléctricos se freirían al instante y además habría que lidiar con diversos cortocircuitos, incendios y explosiones. Por eso los transformadores son tan útiles. La potencia es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Características. Su unidad de medida son los kilowatts y los horsepower. Su instrumentación de medición es el batímetro. La relación entre la potencia activa y la potencia aparente dan una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa. Por esta razón, factor de potencia es igual a 1 en cargas puramente resistivas y en elementos inductivos y capacitivos ideales sin resistencia, factor de potencia es igual a 0. Características. Su unidad de medida es el kilovolt amperio. Su instrumento de medición es el amperímetro de gancho. Sus aplicaciones a la industria en circuitos no lineales. Las cargas no lineales crean corrientes armónicas que pueden ser representadas por la tasa de distorsión armónica. Consumo de energía. Es el gasto total de energía para un proceso determinado, enfocándonos en los hogares. El consumo energético está integrado por el consumo de energía eléctrica y de gas, de biomasa y también en transporte de particulares y público, que se concreta en el consumo de productos derivados del petróleo. Sus unidades de medida es el kilowatt por hora. Los instrumentos de medición son para casas hogares. Las aplicaciones a la industria es la participación de la demanda energética. Almacén de carbón. El carbón almacenado en el parque adyacente a la central es conducido mediante una cinta transportadora hacia la tolva. Tolva. La tolva controla la alimentación del carbón al molino. Molino. El molino pulveriza finamente el carbón para aumentar la superficie de combustión. Quemadores de caldera. Los quemadores es un accesorio principal en la caldera. Su función es mezclar el aire con el combustible para luego introducirlo a presión, en forma de llama incandescente, a la parte interna donde se encuentran los tubos de circulación de agua. Vertedero. Los residuos sólidos de esta combustión caen al cenicero para transportarlos posteriormente a un vertedero. Precipitadores. Las partículas finas y los humos se hacen pasar por los precipitadores. Equipo de desulfuración. Con el objeto de retener el elevado porcentaje de contaminantes, circulan por los equipos de desulfuración. Chimenea. Posteriormente los humos se descargan a la atmósfera a través de la chimenea. Calentadores. Los calentadores son serpentines en donde se calienta el agua que va a ingresar a la caldera, utilizando como elemento calefactor a los mismos gases de combustión. Al ser mayor la temperatura del agua que ingresa a la caldera,
menor será la cantidad de calor necesaria para producir su evaporación. Tubería de agua de caldera. La caldera está formada por numerosos tubos por donde circula el agua, lo cual es calentada por la combustión del carbón para generar vapor a alta temperatura. Turbina de vapor. El vapor de agua generado en la caldera acciona los álabes de las turbinas de vapor, haciendo girar el eje de estas. Condensador. Después de accionar las turbinas, el vapor de agua se convierte en líquido en el condensador. El agua es regresada a la caldera. Torre de enfriamiento. El agua que refrigera el condensador opera en circuito cerrado, es decir, transfiriendo el calor extraído del condensador a la atmósfera mediante torres de enfriamiento. Generador eléctrico. El eje de las turbinas de vapor mueve el rotor del generador eléctrico. En el generador, la energía mecánica rotatoria es convertida en electricidad de media y alta tensión. Transformador. Con el objetivo de disminuir las pérdidas del transporte a los puntos de consumo, la tensión de la electricidad generada es elevada en un transformador, antes de ser enviada a la red general mediante las líneas de transporte de alta tensión.